Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Les pido que me acompañen al libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Y así dicen las Santas Escrituras. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, y escuche bien, conforme a las profecías que se hicieron a ti, antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, es decir, pelees valientemente la buena batalla. Hoy continuaremos con esta serie titulada La profecía en la espiritualidad cuántica, cuarta parte. Como vimos anteriormente, el rey Saúl fue desechado por Dios, por su desobediencia. Y esto provocó tristeza en el corazón del profeta Samuel, tal como está escrito en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que ya no reine sobre Israel? Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré hacia Belén, a Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos, ya habiendo sido desechado Saúl, Dios va a levantar un nuevo rey, y es hijo de un hombre llamado Isaí. Quiero que reciba esta palabra del Señor. Hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo también para seguir adelante. Cuando Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite, recordemos que Saúl fue ungido con una redoma, una vasija de aceite. Pero ahora Dios le dice que vaya a la casa de un hombre llamado Isaí, que en hebreo es Jesé, de Belén, porque uno de sus hijos se va a convertir en el nuevo rey de Israel. ¿Quién era Isaí? Isaí es el nieto de Ruth y Boz. Ahora, es lo mismo ser ungido con una vasija de aceite o un cuerno lleno de aceite. Definitivamente no. Saúl simboliza al rey aclamado por el pueblo que desechó a Dios como rey, ¿no? Por tanto, la vasija generalmente era hecha de arcilla, era elaborada por un alfarero y podemos decir que era hecha con manos de hombre. En cambio, el cuerno proviene de la misma mano de Dios. Es usado como instrumento musical de viento y se toca en ocasiones muy especiales, como la fiesta de las trompetas. Se le conoce como el shofar. En este caso se cortaba y se taponeaba ambas entradas y se llenaba con aceite santo. Y con él se ungía a quien Dios determinaba. Esto nos revela que hay dos unciones distintas. Hasta el día de hoy muchos cristianos que creen que la unción es temblar, saltar, brincar, llorar, caerse al piso, agitar los brazos, reír como locos, pero no tiene nada que ver con eso. La verdadera unción es la que nos abre la puerta a la espiritualidad cuántica, que no viene de la tierra sino del cielo. Es ciertamente que esta unción produce seguridad, firmeza en la fe, gozo, fervor, es como un fuego por dentro, pero también desata emociones. Pero ¿saben qué es lo más principal, lo más importante? Es que esta unción te da autoridad. El hombre de Dios que con esta unción y con esta autoridad predica distinto a otros. Se puede sentir, se puede percibir. No tiene que ver con la calidad del mensaje o el estudio de la palabra de Dios, sino tal como cuando decían de Jesús en el libro de Mateo 7, de 28 al 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque, dice, escuche, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy en día, muchos dicen: estoy lleno del Espíritu Santo, salta, brinca, pero no se convierten. ¿Y es por qué? Porque tienen la unción del hombre y no la de Dios. El profeta Samuel, al escuchar esta decisión de parte del Señor, se preocupó y le dijo a Dios: ¿cómo haré? Porque si se entera el rey Saúl me mataría. Yo le dice que vaya y ofrezca un sacrificio, una vaca en sacrificio, y luego ungirás a quien él te diga. Bueno, hizo Samuel como dijo Jehová. Llegó a Belén. Los ancianos salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Pensaba que iba a haber un juicio allí. Respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y vengan conmigo al sacrificio. Y santificó también a Isaí y a sus hijos.
él lo había llamado al sacrificio. En 1 Samuel 16, del 6 al 12 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Eliab era el hijo mayor de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces él lo vio por el perfil que tenía, la estatura que tenía, ¿no? Él dijo: este es el ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, y quiero que preste atención porque esta es una gran enseñanza de parte de Dios: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, Dios, mira lo que está dentro. Dios mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, otro hijo, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogió Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este eligió Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo: Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: sí, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hermanos, todos estaban asombrados, esa familia estaba atónita, porque no consideraban a David digno de ser ungido. Envió pues por él y le hizo entrar. Y la Biblia dice que era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, él es. Todos los predicadores en todo el mundo hablan de las hazañas de David, pero dentro de este tema de la espiritualidad cuántica vamos a hablar y vamos a ver lo que otros no ven. A todas luces, David no era muy querido dentro de su propia familia. De hecho, él escribió en el Salmo 69, versículo 8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Tan pequeño era David ante los ojos de su padre que no lo consideró necesario incluirlo dentro de la familia cuando el profeta Dios lo llamó al sacrificio. Dios a menudo escoge a gente que nadie consideraría para hacer su obra, para que así sepan que, hermano, que esta obra no proviene del hombre, sino de Dios. David era el pastor de ovejas de su padre, labor que no quisieron hacer sus otros hermanos porque consideraban que era labor de un criado. Más, eso nos demuestra que David era humilde y obediente. Lo hacía poniendo el corazón y hasta la vida en ello, tal como dice la Biblia en el 1 Samuel del capítulo 17, del 34 al 35. David respondió a Saúl, acuérdate cuando iba a enfrentar a Goliat, le dice: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hermanos, así defendía David a sus ovejas. David, como pastor, amaba a su rebaño de ovejas, las apacentaba, pero también ese trabajo le daba tiempo para pensar. Pasaba mucho tiempo cuidando a sus ovejas y a la vez observaba la gloria de la creación de Dios en esas vigilias en la noche de los pastores. Él escribió en el Salmo 8, versículo 3 al 4: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú lo visites, el hijo del hombre para que lo visites. Para David estaba clarísimo que Dios es el creador de todas las cosas, y comenzó a establecer una profunda relación con él. Esto lo llevó a componer varios versos. Por eso hablan que David también era un poeta. Y también dijo: yo quiero adorarlo con instrumentos de música. Bendito sea el Señor. Y con el fin de adorar y alabar a Dios, él decidió aprender a tocar el arpa, ¿no? A David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Esto significa que alguien le enseñó. ¿Y qué significa que alguien le enseñó? Él se sometió a alguien y aprendió de ese alguien, y dedicó tiempo para aprender a tocar el arpa. Y se necesita invertir tiempo y paciencia para desarrollar nuestros talentos. Muchos no están dispuestos a sentarse y aprender, ni someterse a un maestro para recibir instrucciones y correcciones. El gran problema de estos tiempos es que muchos no se quieren someter a nadie.
quieren ser excelentes sin tener un maestro que los lleve a la excelencia. Ahora, por cuanto Saúl fue desechado por Dios, inmediatamente, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan que Saúl también recibió la unción? Vino el Espíritu sobre él. Pero ahora el Espíritu se ha ido y ha venido un espíritu malo a atormentarlo. Comenzó a atormentarlo. Y ese hombre comenzó a tener problemas. Por lo que sus criados le recomendaron que buscase a alguien que tocara bien el arpa para aliviar su mente. Y uno de los criados dijo: conozco a un muchacho con el perfil perfecto para esta situación. Le va a hacer mucho bien al rey Saúl. En 1 Samuel 16, versículo 18 al 19 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén. Sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y saben qué? Jehová, Dios está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, el pastorcito. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, analicemos el perfil de David. Ha sido escogido por Dios. Ya, Saúl fue escogido por el pueblo. Dios le dio conforme al pueblo y resultó ser un hombre desobediente, rebelde, ¿no? Sin comunión con Dios, no temeroso de Dios. Pero ahora Dios mismo está escogiendo a este muchacho, un adolescente llamado David, el amado. Miren esta característica de David. Lo primero que dice el criado, y es notorio ante los ojos de todos, es que sabe tocar. David se convirtió en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Su música era tan ungida, tan llena de la presencia de Dios, que alejaba a los espíritus malignos. Tal como dice en 1 Samuel 16:23, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, una música de Dios aparta a los malos espíritus. Lo segundo que dijo el criado es que es un muchacho valiente. David tenía plena confianza en Dios, y ante cualquier situación peligrosa, él se enfrentaba a cualquier enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos, tal como está en 1 Samuel 17:45, cuando David enfrentó a Goliat. Acuérdense, David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de él, a quien tú has provocado. Entonces David era un muchacho valiente. Lo tercero es que era un muchacho vigoroso, y esta palabra en hebreo es Gibor. Gibor significa un poderoso guerrero. David era un muchacho dispuesto a luchar, a pelear, a enfrentar las batallas. No tenía miedo. Su mirada no estaba puesta en los gigantes, sino en la grandeza de su Dios todopoderoso. Por eso llamó la atención cuando Goliat comenzó a amenazar a Israel, y pusieron una recompensa para a ver quién se podía enfrentar. Todo el ejército de Israel temblaba de miedo, pero él comenzó a preguntar por la recompensa, ¿no? Y porque él en ningún momento tenía duda que lo iba a vencer, tal como está escrito en 1 Samuel, capítulo 17, del 25 al 27, que dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto ese hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, escuchen bien, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y le eximirá de los tributos de la casa de su padre en Israel, que si no pagará ningún impuesto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién será este? ¿No? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así se hará al hombre que venciere. David estaba más interesado en la recompensa que en derrotar al gigante. Mientras todos ponían su mirada en el gigante, David ponía su mirada en la recompensa. ¿Por qué? Porque la cuarta característica y el cuarto perfil de este muchacho era que es un hombre de guerra, dijo el criado.
David aprendió a batallar en tanto en lo natural como en lo espiritual. Su música en adoración echaba a los demonios. Y cuando se enfrentaba a los enemigos de Israel, los hería a muerte y los derrotaba. Por eso es que cuando David, con ese corazón agradecido a Dios, quiso edificarle casa al Señor, él recibió esta respuesta de parte de Dios. Como está escrito en Primera de Crónicas 28, versículo 3, mas Dios le dijo, claro, le agradó esa intención de David, pero le dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces, sabemos que entonces le dijo, un hijo tuyo lo va a hacer, y ese fue Salomón. Hermanos, Dios sabía que David era un hombre de guerra. La quinta característica de David es que es un muchacho prudente en sus palabras. David se comportaba sabiamente, y eso se reflejaba en sus palabras. Él conocía el poder de la lengua. Tenga en cuenta que cuando David enfrentó a Goliat, primero hubo una lucha de palabras, argumento contra argumento, ¿no? Este gigante atemorizaba a todo Israel. Se hizo, bueno, pero David le dijo, hoy caerás delante de mí. ¿Se acuerdan? Tenía palabras de David. Y cuando lo derrotó a Goliat, la gente, el pueblo de Israel, creó un canto. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Pero notamos que nunca se le subió la fama a la cabeza a David. A pesar que también Saúl lo persiguió como un delincuente para matarlo, cuando él tuvo la oportunidad de hacerlo, de su boca salió, no tocaré el ungido de Jehová, no tocaré el ungido de Dios. David se comportaba muy sabiamente. La sexta característica es que era un muchacho hermoso. Ahora, esto no tiene tampoco, ciertamente tenía buen parecer, pero no solamente se trataba de la belleza física, tenía algo especial que lo hacía hermoso, su plena comunión con Dios. Esa es la belleza espiritual que él tenía, y que hoy también nosotros en Cristo Jesús la tenemos por cuanto ha venido su Santo Espíritu a morar dentro de nosotros. Y la séptima característica de este perfil de David, de este vencedor, es que Dios está con él. Esa es su principal característica. Dios estaba con él, porque cuando Dios está contigo, nada te es imposible y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso David primero se convirtió en el rey de Judá y luego fue el rey de todo Israel. ¿Y saben por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo tan especial a David? ¿Qué hizo que Dios fijara su mirada en este adolescente? Recordemos lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl. En 1 Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué era algo que vio Dios en David? Es que tenía un corazón conforme a él, ¿no? Por eso yo creo que reciba esta palabra del Señor. Estamos hablando de espiritualidad cuántica, la profecía en medio de la espiritualidad cuántica. Recibe esta palabra profética de parte del Señor. La Biblia dice que David reconoció y que aprendió a amar a Dios por medio de su madre. En el Salmo 86:16 dice, mírame y ten misericordia de mí y da poder a tu siervo y guarda al hijo de ¿quién? De tu sierva. Al parecer fue su madre quien lo encaminó en conocer a Dios. Y esto se ratifica en el Salmo 116, del 16 al 17, porque en boca de 2 testigos está la respuesta. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hijo de tu sierva, esa sierva que clama a ti día y noche, esa sierva que me enseñó el camino de Dios, esa sierva que me enseñó a tener comunión contigo, esa sierva que mientras los demás me despreciaban, ella estaba junto a mí. Dice, tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Hermanos, qué importante enseñar a nuestros hijos a invocar el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, tan engañosos. Hermanos, invocar el nombre de Dios. Esto quiere decir que desde pequeño David aprendió a invocar el nombre de Dios.
reciba finalmente esta palabra del Señor. David era un adolescente, se calcula que tendría entre 10 a 15 años, era un adolescente pequeño, pastorcito de ovejas. Y Dios lo sacó del anonimato y lo convirtió ¿en qué? En un vencedor. De pastor de ovejas pasó a ser el rey de Israel. Hermanos, y todo hombre en Cristo, todo hombre y toda mujer en Cristo Jesús, también somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y saben qué? Así como Dios cumplió su propósito en David, también cumplirá su propósito en nuestras vidas. Somos más que vencedores. Por eso, hermanos, Dios va formando el carácter, va formando a cada hombre, cada mujer de Dios hacia su propósito. La próxima semana estaremos viendo cómo ocurre este proceso, de cómo el alfarero va trabajando la vasija, ¿no?, en sus manos para formar la vasija de hombre que él necesita para cumplir el propósito divino para el cual nos llamó, nos escogió. Yo le invito a hacer una oración en este momento. Incline su rostro, cierre sus ojos. Ore conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, maravillosa es tu palabra. Me deleito en ti, Señor, porque escrito está: deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Vengo a ti porque tengo necesidad de ti. Señor, tú conoces mi entrar y mi salir. Padre, perdona mis pecados, mis faltas, mis rebeliones, todo aquello que me aparta y me separa de ti. Te pido perdón. Creo que en Jesucristo, declaro que es el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo y predicó tu palabra y declaró la verdad, y por esa verdad Él fue a la cruz y derramó su sangre en esa cruz, y por esa sangre soy ahora perdonado. Él resucitó entre los muertos, vive para siempre, y Él regresará otra vez por su iglesia. Hoy confieso con todo mi corazón y lo digo con mi boca: Jesucristo es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Mi nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y ahora ya no estoy más solo. Su Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí. Soy templo del Dios viviente. Encamina mi vida, encamina mis pasos para que se cumpla tu propósito divino en mí. Padre, con fe llegaré hasta la meta de esta carrera de la vida. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar con lo que está escrito en el Salmo 50, del 14 al 15, según la traducción actual. Dice así este Salmo: yo soy el Dios Altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cumple tus promesas. Y llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Por eso David era un adorador, uno de los más grandes adoradores. David cambió todo el tipo de adoración dentro de Israel, y por eso hablan del tabernáculo de David, un tabernáculo lleno de alabanza y adoración a Dios. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos próximamente. Bendecido.